Y aquí estamos en esta programación de Pura Vida contigo en tus mañanas y estamos felices porque estamos transmitiendo para todo Santo Domingo a través de la 92.9, pero también para Punta Cana, todas las personas que nos escuchan a través de la 92.9 allá en Punta Cana y también a través de la 96.7 en la parte norte. Aquí estoy con nuestro querido pastor Víctor Medina en este espacio. Se escucha bien, ¿verdad? Sí mismo, sí mismo. Y se escucha muy bien allá en el este, ¿verdad? En Punta Cana. Un saludo muy afectuoso a la gente que conecta y que está estrenando esta nitidez de la señal que de forma osada como que quería entrar, ¿verdad? Antes había un destello ahí, pero ahora se robustece y sigue Pura Vida Network expandiéndose. Así que un afectuoso saludo a doña Mildred, a don Josie por estos esfuerzos para seguir expandiendo esta red de comunicación del Grupo Aire y a toda la gente que está allá, pero no puedo dejar de saludar a la gente del Cibao, ¿verdad? Sí. La gente del Cibao fieles allá, 96.7, la gente que conecta con nosotros a través de toda la red, a través de todas las plataformas, muchísimas gracias. Y hoy, gracias a los tapones también, ¿verdad? A la vibrante celebración que tenemos porque Zoe Saldaña ganó los Óscares, o ganó un Óscar, ¿verdad? El Óscar. Claro, y es un orgullo para nosotros. Yo creo que la gente amaneció eufórica y la calle está on fire. Pero bueno, nos gozamos de estar aquí hoy y quedamos con una pregunta que después del tema del lunes pasado, que fue el challenge, el reto, Sí. De hecho, ayer no pude estar en CBF, pero cuando iba saliendo una gente, un joven, Edmundo, recuerdo que entró, me dice, yo vine por el reto, vino de la emisora de aquí de Pura Vida, porque la verdad es que estoy seguro de que fue un programa extremadamente confrontador para todos nosotros, o sea, de manera clara. Sin embargo, alguien escribió a la emisora y decía, Lore, no sé si tú quieres repetir la pregunta, era más o menos como, ok, entonces perdono y todo debe volver a ser igual. Esa fue más o menos la pregunta que la gente tenía y la respuesta yo quisiera agotarla en este espacio porque mucha gente queda con esa nebulosa, o sea, te perdono y ya entonces significa que a pesar de todo lo que tú hiciste, ya todo vuelve a estar como antes, o sea, como que borrón y cuenta nueva. Voy a entrar y lo voy a responder bien técnicamente eso y bien fácticamente. Sin embargo, vamos a ponernos en la posición de que nosotros somos los que ofendemos a Dios en este punto, ni siquiera al prójimo, a un ser humano. ¿Cómo nos gusta que nos traten en ese respecto? O sea, nos gusta el texto de Isaías que dice, ven, ponte a cuentas conmigo y si tu pecado fuera rojo como la grana, yo lo haré blanco como la lana y si fuera rojo como el carmesí, yo lo haré blanco como la nieve. O sea, nos gusta leer eso porque nos conocemos pecadores. O sea, yo sé la calidad de mis faltas y a mí sí me gusta que Dios conmigo haga borrón y cuenta nueva. Con el humano es complejo eso, porque median sentimientos, al humano lo vemos, el humano lo palpamos, hay un roce y eso produce entonces emociones. Con esto me permitiré entonces abordar de forma muy clara, si usted perdona a alguien, debe restituirse absolutamente todo y eso, que no abro las líneas hoy porque no tengo tiempo, porque hemos empezado un poco por encima de las 9. Sin embargo, yo quiero partir de que el perdón y las consecuencias de nuestras acciones son cosas que están interrelacionadas, pero son distintas en la enseñanza bíblica y en la vida. Repito, o sea, perdón y consecuencias son cosas que están interrelacionadas porque yo me ofendo y, o sea, tú accionas en relación a mí o yo en relación a ti, eso produce una ofensa que tiene una consecuencia o la acción trae una reacción, como diría Newton. Ahora, en este caso, perdón y consecuencias están estrechamente vinculados, pero son dos temas totalmente diferentes. Y el punto es que nosotros los vinculamos tanto como para no saber diferenciar de que el hecho de que yo perdone algo no exime de las consecuencias. Uy, me gusta eso. Entonces ahí tú comienzas a ver que el perdón es mandatorio, ni siquiera es una opción. Ojo aquí, el perdón es mandatorio desde la cosmovisión bíblica. O sea, nosotros estamos
convidados, estamos conminados también a perdonar. Y eso lo hemos dicho y abundamos bastante en días pasados sobre la deuda de los 43 billones de pesos, sobre la deuda de los 71.600 y tantos pesos que debía aquel criado de Lucas, ¿verdad? De Mateo, perdón. En este orden, esa fue la pregunta de Pedro, ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar? Entonces vamos a entrar un poquito en materia. Perdonar tiene aspectos, primero, que es un mandato bíblico. Es un mandato bíblico. Ahora, hay gente que probablemente está conectada ahora y dice, bueno, yo no creo en la Biblia, para mí eso es un libro de historia. Perfecto. Yo no estoy de acuerdo con usted, pero bueno, estoy de acuerdo que es un libro de historia, pero creo que es un libro de historia, que es la palabra de Dios. Sin embargo, cuando usted va al aspecto de lo que significa el perdón en el ser humano, esto tiene aspectos hasta positivos en cuanto a la salud mental. De hecho, un investigador de la Universidad de Luther College llamado Laurent Toussaint hizo una investigación con más de 1,000 sujetos evaluándose constantemente sobre la idea de personas que habían sido, o sea, fue un estudio social realmente, donde personas habían sido vulneradas, personas habían sido violadas, personas habían sido atracadas, le habían asesinado a sus padres. Imagínate las cosas más obscuras que una gente puede vivir. Yo no creo que ahí estaban todas, pero estaban bastante, muchas de ellas reflejadas en esa muestra, que era amplia. 1,000 personas a las que le habían pasado cosas que son definitivamente abyectas, tristes, dramáticas. Y el estudio fue sobre la propuesta de trabajar con un grupo de psicólogos cristianos, en este caso la mayoría, no todos. ¿Cómo trabajas el perdón? Y al final se demostró que los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, los niveles de estrés bajaron considerablemente en más de un 30% en la gente que decidió. No todos decidieron hacerlo. No todos decidieron hacerlo. O sea, muchos de esa muestra se mantuvieron arraigados al rencor y al producto. Entonces aquí es que viene la idea de que sí están interrelacionados, aunque son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque tú me haces algo a mí y yo me aferro a lo que tú me hiciste y yo entonces dejo de ser feliz, dejo de vivir en plenitud porque simple y llanamente no te he perdonado, y eso agrava entonces hasta nuestra salud mental, hablando de temas tan importantes como es la salud mental hoy. Solo decir que las estadísticas, y yo ayer reforzaba un poco investigando el tema de las estadísticas de suicidio, y siguen rondando de forma alarmante en la población de 15 a 29 años. O sea, de 15 a 29 años la gente sigue sin expectativa y sin esperanza de vida. Y encontré un dato curioso. Muchos de los problemas son psicosociales. O sea, muchos de los problemas son psicosociales que desencadenan en depresiones. Y obviamente una de las consecuencias de una depresión severa no tratada puede ser una gente que se quite la vida. En este orden, volviendo a lo básico, Ana te falló, Juan te falló, Sutanejo te falló y tú no lo has perdonado, tú eres el que está cargando. Y el mandato bíblico, que parecería ser como humíllate para perdonar a otro, no necesariamente es solo humíllate, es aplica una medicina para que te sanes tú. Salmo 103 claramente dice, Él es el que perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. O sea, la correlación entre el perdón y la sanidad están vinculados y eso me afecta a mí. O sea, para yo ser sanado debo perdonar a Loreni. Y eso no tiene que ver con teología, obviamente es un vertical en teología, pero esto si usted lo aplica y lo saca del contexto teológico y lo lleva a la praxis, si usted quiere ser una gente plena y usted quiere vivir tranquilo y usted quiere vivir con calidad de vida, es una de las paradojas más grandes que yo veo hoy en día. Fíjate, volviendo a la estadística del suicidio, que personas de 15 a 29 años atentan que cada 40 segundos una gente se está quitando la vida, o sea, por la tasa de suicidios que hay. Estamos hablando de que 9 de cada 100,000 habitantes en el mundo se suicidan. Esa es la tasa, más o menos el ratio de suicidios. Y tú dices, pero ven acá, la expectativa de vida, o sea, lo que los americanos le llaman life expectancy, ha aumentado considerablemente en relación a los últimos 50 años. Tú te das cuenta que la gente ahora tiene la capacidad de vivir más años. Ojo aquí, más años.
La gente tiene la capacidad y tendrá la capacidad en un futuro, anótalo por ahí, que aunque suene como apocalíptico, Back to the Future, o suene como el Armagedón, la gente con los dispositivos. Hoy en día se habla de impresión de órganos en 3D. Y esos son con biotecnología. De hecho, ya hay empresas como Sync Cardiac que está trabajando corazones mecánicos, riñones mecánicos y ya se han implantado. El reto. En los próximos 10 años eso no va a ser un reto. Anótelo ahí. En los próximos 10 años eso no va a ser un reto. Ya será una realidad. En los próximos 30 años estamos hablando de que se prevé que muy probablemente nosotros vamos a tener implantación en el cerebro de información. Señores, solo vea lo que está pasando con la inteligencia artificial. De hecho, por eso Elon Musk decía recientemente que en el futuro el tema de la medicina se va a reconfeccionar dramáticamente. Y yo creo que todas las profesiones se van a reconfeccionar dramáticamente. Tú estás hablando de un androide, literalmente. De un androide, imagínate, y esto puede ser visto como algo muy apocalíptico o como algo muy bueno. ¿Por qué? Porque una gente de repente que tenga una falla renal y que usted no encuentre un trasplante de riñón y de repente usted tenga los medios y pueda accesar a que un riñón mecánico pueda hacer esa función, usted va a aumentar sus años de vida. Ahora, la paradoja es que hoy en día tenemos la posibilidad de vivir más años y que la calidad de los años que estamos viviendo, la gente no la quiere y por eso se está quitando la vida. Fíjate lo paradójico. O sea, antes la gente tenía un sentido de propósito. Entonces, cuando tú ves esto del tema del perdón, es una herramienta que te permite a ti vivir con calidad. Oye, y de forma clara y respectivo al otro que se sintió en el derecho de ofenderte, de agredirte, de vulnerar toda la confianza y todo lo que fuera, al final el perdón es una herramienta para nosotros, no para el otro. Ahora, cuando usted le concede el perdón al otro, entonces también eso tiene un efecto en el otro. Yéndome entonces a la pregunta de las consecuencias. En la Biblia, cuando nosotros vemos las consecuencias, solo vayámonos a los primeros humanos. Vemos a Adán, vemos a Eva, vemos la narrativa, vemos Génesis 3, el drama, las conversaciones, los problemas, el pecado. Vemos al hombre esconderse y vemos a Dios intervenir en la historia. A tal punto que si tú estudias todo el concepto de lo que se conoce como teología bíblica, o sea, cómo se va desarrollando la historia desde el punto de la redención, desde Génesis 3 específicamente, tú te vas a dar cuenta de un Dios que interviene constantemente para ayudar al hombre hasta encontrarse en el punto de la resurrección, que es con Jesús. Más adelante, bueno, la historia continúa, pero tú te vas a dar cuenta de que al hombre no lo devolvieron al Edén. No fue simple y llanamente un susto, una consecuencia tan dramática que cambió la historia del hombre. Como estamos hablando hoy de un hombre capaz de vivir cientos de años probablemente en el futuro, la gente dirá, están locos. No, es así. O sea, cuando usted pensó, cuando la medicina, por ejemplo, del siglo XVI, o cuando Galileo Galilei pensó que se iba a poder viajar a otro planeta. Entonces, lo que nosotros pensamos hoy como imposible, nuestra época ha demostrado que lo que otros pensaban ayer sí ha sido posible. El punto es, cómo usted puede vivir años, y volviendo al Edén, tú te das cuenta de que esto se conecta con una realidad de personas que sufrieron sus consecuencias. Porque hubo límites. El día que tú comas de ese fruto, tú vas a morir. Y se le pone un límite a los años de vida y se le pone un límite al hombre. Y entonces con el sudor de tu frente, y eso no es una maldición al trabajo, el hombre ya trabajaba, le habían puesto la gran encomienda de asignarle, o sea, el primer puesto. Su primer puesto tuvo muchísimo que ver con la taxonomía, por ejemplo. Con el tema de ir viendo, con el tema de ir analizando las aves, ponle nombre a esto, ponle nombre a los animales, entiende el funcionamiento de las cosas. Pero ojo, cuando tú dices, wow, no hubo una eximencia de las consecuencias. Entonces, respondiendo,
de forma muy práctica, el hecho de que haya perdón, el perdón no es un eximente de las consecuencias. El perdón es un acto liberador del agravio producido por ese acto, pero el acto en sí mismo va a traer consecuencias como una ley natural de la vida. Nosotros vivimos en un mundo que tiene leyes de causa y leyes de efecto. Entonces, toda causa va a producir un efecto. Por eso, si yo vengo y yo me robo todas las cámaras de esta emisora, yo puedo eventualmente recibir el perdón de los que me han invitado a participar en este programa. Perdón, mira, te perdono genuinamente. Ahora, las consecuencias legales que implique eso, las consecuencias como, por ejemplo, yo no puedo presuponer que el lunes que viene vendré al programa si me robo todo. Y no significa de que no me hayan perdonado. Significa de que hay una acción que vulnera una capacidad que no hay forma de volver a colocarla en el lugar donde estaba. Y estoy hablando de un tema muy técnico. Si usted se va a un tema hablando difícil, como por ejemplo una infidelidad, que mucha gente por ahí es que lo toma por este tipo de elementos, ¿cómo se perdona? Perdonar es posible. Ahora, el reto es restaurar la confianza. El problema no es el perdón. Porque quiero insistir en esto. O sea, si usted tiene un problema de perdón, el problema lo tiene usted, no el otro, no el que lo agravió. El problema lo tiene usted. Usted tiene que resolverlo para bienestar suyo. Ahora, del otro lado, ¿cómo yo vuelvo a restaurar esa confianza? Yo no puedo esperar, y es estúpido para mí, o sea, desde mi óptica, que yo espere de repente que porque ya yo te pedí perdón, entonces todo sea como antes. Porque hay consecuencias de nuestras acciones indelebles, que están inherentes, que están ahí intrínsecas a cómo actuamos. Vamos a actuar bien, cosecharemos bien. Vamos a actuar mal, vamos a cosechar mal. En ese orden, fíjate que el perdón tiene la capacidad de llevarnos a nosotros a entender un tema que se llama responsabilidad y aprendizaje. Cuando tú lo vinculas con las consecuencias, perdón, entonces tú dices responsabilidad y aprendizaje. ¿De dónde aprendemos más? ¿De lo que nos enseñan en un aula? O como decía el gran filósofo griego Sócrates, de esa mayéutica, de ese ensayo y error, de ese cometer, obviamente él planteaba esto sobre preguntas para que la gente llegara a sus propias conclusiones, pero ¿cómo aprendemos más? Yo aprendí más el tema de que la corriente es mala el día que le puse el dedo a un enchufe que no debía ponerle el dedo. Entonces, de los errores es que vamos adquiriendo responsabilidad. Fíjate que el caso de Adán y Eva es un caso interesante. Quizás no tenemos el tiempo para deconstruirlo desde todos los puntos de vista que pudiera deconstruirse. Sin embargo, la pregunta no es la caída. Mire, todos vamos a caer en esta vida, una y otra vez y en diferentes áreas. La pregunta es el aprendizaje que nosotros estamos adquiriendo. Por eso entonces, en el siglo XX, hubo la genial idea de entonces colocarle etapas a la humanidad. Yo pienso que es más fácil. Y ahí salen términos como adolescente, un término prácticamente nuevo, como quien dice. Antes del siglo XX no se usaba eso. No existía adolescente. Por eso tú ves que hay culturas que una gente a los 12 años es un hombre. O sea, y eso es muy cultural. Eso no es que la pedagogía, que la antropología, no, eso es muy cultural. Entonces, bueno, la adolescencia va, fíjate que aquí en República Dominicana dicen que un joven, la ley establece y estipula hasta cuándo una gente es joven, pero eso es un papel, eso es algo, eso está escrito ahí. Bien, volviendo al objeto, tú dices, mira, ¿cómo nosotros podemos decir que una gente, a medida que va adquiriendo experiencia, entonces va aprendiendo? Y una gente que ha aprendido mucho es una gente que se ha equivocado mucho. No hay forma de tú coger un programa de diseño, de códigos, del que sea, de lo que usted trabaje, si usted no se ha equivocado. La forma en cómo vamos a ir aprendiendo, si el médico está o el enfermero o la enfermera están suturando, ellos no suturaron correctamente la primera vez que lo hicieron, se equivocaron muchas veces. Eso va a enseñarnos a nosotros que la caída y el error también tienen un propósito en nuestras vidas.
Y es donde yo quisiera ir concluyendo en este día. O sea, nosotros, si somos los agraviados, queremos que al otro le entren con todo el fuego y la furia. Pero si usted se encuentra dentro de los agresores, pide misericordia. Pide misericordia. Ahora, los dos polos, como mencioné, están interrelacionados. No es lo mismo consecuencia y perdón. Hay veces que usted va a vivir las consecuencias de sus errores, hay veces que usted va a necesitar perdonar. Y la vida, un día usted está de un lado y un día le tocará estar del otro. Ahora, ambos extremos tienen un gran punto de cohesión que quiero enfatizar en el aprendizaje. Cuando yo aprendo a perdonar, promuevo una cultura bíblica, promuevo una paz social, promuevo un modelo diferente de convivencia. No tenemos, como bien dice la Biblia, al que te hace algo malo, págale bien. Eso no es fácil. Eso no es fácil, pero esa es la cosmovisión, ese es el aspecto que debería tener el creyente. En otro orden, cuando nos vamos al lado de las consecuencias, nunca olvide el tema del aprendizaje. Por eso reitero esto, porque las pruebas van a venir una y otra vez. Y ojo, prueba, y una prueba y otra prueba va a venir hasta que nosotros nos demostremos capaces de que ya la pasamos, de que no la necesitamos, de que ese nivel que era tan difícil, nosotros ya lo hemos podido superar. Y eso se aplica absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Sin consecuencias no hubiese justicia y equilibrio social. Pero sin perdón no hubiera una sociedad que pueda vivir internamente en libertad. Ahí tú te das cuenta del gran acto de conjunción que tienen estas dos cosas. Para vivir en paz, usted necesita perdonar, pero para que haya equidad y justicia social, necesitan haber consecuencias. Por ende, mientras que el perdón es un acto personal que libera al ofendido de sentimientos negativos, las consecuencias son las repercusiones naturales o legales que enfrentaremos por nuestras acciones. Reconocernos distintos va a ser de gran bendición. Yo quiero. Pastor, yo sé que usted dice que estoy preguntando mucho últimamente. Sí, está muy preguntando. No te perdono. Pero ¿dónde podemos hacer la diferencia? Porque, por ejemplo, muchas veces se recibe la petición de la persona que perdonamos a que podemos seguir igual o podemos restaurar la amistad en caso de que sea una amistad o la relación en sí. Pero ¿cómo nosotros sabemos que verdaderamente ese perdón fue ejecutado y no hablamos del perdón político que hablamos la semana pasada, de que te perdoné, pero yo sigo ahí llevando eso? O sea, ¿dónde se marca la diferencia? Yo pienso que cada individuo es particular, cada situación es particular. Tú me puedes decir, bueno, mira, una mentira, pero una mentira tiene un contexto. Una infidelidad tiene un contexto. Una agresión física, eso tiene un contexto. Un robo, eso tiene un contexto. Cada persona es particular y cada quien administra internamente sus sentimientos. Y yo creo que cada quien tiene el derecho de hacerlo. Entonces, primero el tiempo es un factor fundamental para poner a prueba las cosas. ¿Por qué? Porque en la emoción del momento, nosotros cuando nos vemos vulnerables, clamamos rápido. O sea, por eso C.S. Lewis decía que la debilidad o la aflicción es el megáfono que Dios usa para hablar en un mundo sordo. Porque al final del día, nosotros, y Trujillo, que no fue teólogo, pero describió la idiosincrasia del dominicano de esta forma. El dominicano anda o detrás de un cheque o delante de un fuerte. O sea, nosotros o andamos detrás de un cheque, detrás de unos chelitos, o delante de un fuetazo, de un problema. Ay, no van a dar. Y efectivamente el ser humano y el cerebro reacciona o por recompensa o por temor. Entonces, al final del día, tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo poner a prueba si esto es cierto? Lo primero es que el perdón no depende del otro, el perdón depende de mí, yo te perdono, yo. Lo otro es que ya el querer restaurar eso dependerá de ambas partes. Y eso es algo en el que, bien decía una comunicadora, en el caso de los problemas matrimoniales, que es muy fácil aconsejarle al otro, deje su marido, deje su mujer, o esto. Yo eso nunca, mira, cuando una gente usa esos adverbios, yo nunca, yo me pongo loco.
Porque esos adverbios que nosotros le ponemos ahí, yo nunca, yo siempre, yo todo, mi hermano, o sea, hoy usted está donde está, Sí. y usted no sabe dónde usted va a estar mañana, y si ese aprendizaje usted no lo ha cogido en la vida, sepa que si usted tiene 15, 16, 20 años, 25, 30, 40, 50, si usted esa tarea no la ha pasado con buena nota, de tener la flexibilidad de saber de que hoy estamos aquí, pero mañana no sabremos. Por eso una antigua pero veraz teología se mantiene vigente en Santiago, cuando la iglesia decía, Deo volente, solo si Dios quiere, como dice Santiago, si Dios quiere, señores. Nosotros no sabemos, ojalá y Dios nos ayude, pero usted no sabe. Entonces, yo creo que debemos respetar inclusive los actos de perdón de cada quien y tener mucho cuidado cuando levantamos la mano y de decir, tú verás, o ser jueces nosotros. ¿Le van a volver a hacer lo mismo? Puede que sí, pero al final, reitero, esa prueba le tocará tomarla todas las veces hasta que esa persona no necesite una voz externa que le diga, sino más bien una misma voz interna que le ayude a entender claramente el por qué está donde está. Yo creo que con eso nos vamos, Sí. y quiero invitarles a ustedes, a usted que nos escucha, que está desde el este, puede venir el próximo domingo a Comunidad Bíblica de Fe. Claro, Si está aquí en darse un la viajecito. capital, es más cómodo ahí, aquí a la calle Carmencelia Balaguer número 8 en El Millón. Si usted no tiene iglesia o está buscando una iglesia donde congregarse, de verdad que puede visitarnos ahí en la calle Carmencelia Balaguer número 8 en El Millón, este domingo a las 10 de la mañana. Ahí nos vemos. Excelente. Pastor, gracias. Gracias por este mensaje tan maravilloso y gracias a ustedes por estar ahí conectados con nosotros, recordándole a todas las personas que están ahí en Punta Cana, que nos están escuchando a través de la 92.9, que ustedes pueden escribirnos también al 809-227-9290 o llamarnos acá a cabina y nosotros felices de poder recibir esa audiencia que está ahí y nosotros saber que están sintonizando. Así que recuerden que esta conversación se queda guardada en nuestro canal de YouTube Pura Vida Network. Entre a Pura Vida Network en la sección de en vivo, ahí lo va a encontrar. Será hasta el próximo lunes que el pastor Víctor Medina vendrá con otro tema. Pastor, le toca el correo la semana que viene. Me toca el correo, ciertamente. Lo voy a revisar. Tengo unos días que no lo reviso. Lo voy a revisar a ver quién me... Eso es ya como mujer, casos de la vida real. Algo así, más o menos. Bueno, señores, gracias por la sintonía. Seguimos con más disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas.